Desde secretos ocultos en cuevas hasta una escena del crimen casi medio millón de años de antigüedad. En el impactante video de hoy, exploraremos los misterios detrás de algunos de los descubrimientos arqueológicos más increíbles de los últimos tiempos, incluido el Santo Grial, los secretos perdidos de la humanidad. Los científicos entraron en una cueva que ningún ser humano había visto en 80.000 años y encontraron algo impactante, algo que podría cambiar la línea de tiempo humana. Esta misteriosa cueva se puede encontrar en Kenia, en la cuna de la humanidad. A menudo se hace referencia a África como el lugar de nacimiento de nuestra especie, y en muchos sentidos lo es. África es donde los primeros humanos aprendieron a usar pigmentos para pintar y donde perforaban agujeros en conchas para hacer joyas. Lo curioso es que algunos de los primeros comportamientos sociales complejos se han descubierto en Eurasia, no en África. Las pruebas de que los humanos enterraban a sus muertos se han encontrado principalmente en el este. ¿Qué significa esto? ¿Algunos humanos evolucionaron en África y otros en Asia? ¿Hubo diferentes civilizaciones prehistóricas de Homo sapiens? Los científicos podrían estar un paso más cerca de descifrar el misterio final del desarrollo humano. Dentro de la antigua cueva Panga Yasaidi, enterrado bajo un saliente, los científicos encontraron el esqueleto de un niño. El niño tenía 3 años en el momento de su trágica muerte. Fue colocado cuidadosamente sobre su lado derecho en un pozo poco profundo, no lejos de la costa. Sus piernas estaban elevadas hasta el pecho en posición fetal y su cuerpo estaba envuelto delicadamente en piel de animal. La cabeza del niño incluso descansaba sobre una almohada para su sueño eterno. Quien enterró a este niño lo hizo con gran cuidado y empatía. Los restos del niño permanecieron intactos durante 80.000 años y poco a poco se fueron cubriendo con más y más tierra hasta alcanzar los 3 metros de profundidad. Se trata oficialmente del enterramiento humano más antiguo jamás descubierto en África. La cueva en la que se encontró al niño también es bastante espectacular. Tiene su propio microclima, con plantas forestales raras y animales extraños que viven en sus profundidades. El pueblo local, Mijikenda, considera que la cueva es sagrada. Lo que los científicos tienen que hacer ahora es averiguar por qué este niño fue enterrado miles de años antes que cualquier otro. Es un descubrimiento completamente único y apunta a una evolución cultural humana. Hay otra cosa impactante que debes saber sobre este niño. Un análisis genético reveló que era bastante diferente de los otros Homo sapiens modernos que vivían en África en la misma época. Esto apoya la teoría de que los humanos modernos no evolucionaron a partir de una única población. No se trata de una situación como la de Adán y Eva. En cambio, África era el hogar de personas que se veían, actuaban y se comportaban de manera diferente entre sí. Hace 100.000 años, el continente era diverso, con diferentes pueblos y culturas. ¿Qué crees que inspiró el primer entierro humano en África? Y ahora, un breve descanso, pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. El templo fue construido por extraterrestres. Un antiguo templo anterior a todas las grandes civilizaciones conocidas en la historia podría haber sido construido por extraterrestres. Eso es lo que dice el alcalde local. El alcalde actual ha culpado a los extraterrestres de la construcción de este complejo de 12.000 años de antigüedad. Si el alcalde lo dice, sabes que debe ser verdad. El complejo del que estoy hablando es Göbekli Tepe, un lugar del que sin duda habrás oído hablar antes si eres un gran fanático del canal. Algunos han llamado a Göbekli Tepe el verdadero jardín del Edén. Muchos creen que es el templo más antiguo que existe. Existe una teoría popular que dice que es un remanente de una sociedad global que fue destruida por una inundación cataclísmica. Ahora Zeynel Abidin Beyazgul, el alcalde de Urfa en el sur de Turquía, donde se encuentra el templo, dijo que está relacionado con los extraterrestres. Aquí hay una foto de él en Göbekli Tepe. Los arqueólogos tradicionales tienen una teoría completamente diferente. Han afirmado abiertamente que la estructura fue construida por cazadores-recolectores. No ceden en eso, insistiendo que Göbekli Tepe debe haber sido construido por una cultura primitiva en la Edad de Piedra. Es increíble. Es difícil creer que el edificio religioso más antiguo del mundo se construyó hace 12.000 años. ¿Cómo la gente de hace tanto tiempo construyó esto cuando ni siquiera tenían la rueda? El templo consiste en una estructura anillada de más de 305 metros de diámetro. En el centro hay enormes losas de piedra como Stonehenge, solo que las losas de Göbekli Tepe están decoradas con imágenes de criaturas extrañas y patrones geométricos.
La sofisticada tecnología necesaria para construir un templo tan grande hace que parezca un poco probable que los cazadores-recolectores estuvieran a la altura de la tarea. Aquí es donde entra en juego la teoría extraterrestre. Si los humanos no tenían la tecnología, nuestros amigos extraterrestres sí la tenían. El alcalde de Urfa señaló una escultura inusual excavada cerca del templo. Nadie sabe de dónde vino la escultura, pero fue descubierta lo suficientemente cerca de Göbekli Tepe como para que pudiera haberse originado allí. La escultura representa a un ser parecido a un humano. Algunos dicen que representa a un hombre, otros dicen que representa a Dios. El alcalde cree que representa a un extraterrestre. La escultura puede haber estado en el centro de Göbekli Tepe. Puede que los extraterrestres la hayan puesto allí como un ídolo para ser adorado por los babeantes cazadores de la Edad de Piedra. Si bien esta es solo una teoría, ten en cuenta que los científicos tienen docenas de teorías en torno a Göbekli Tepe. Sus misterios están lejos de ser resueltos. El faraón que invadió a Europa. A veces es difícil separar los hechos de la ficción cuando se trata de la historia egipcia. ¿Realmente Dios envió 10 plagas para obligar al faraón a someterse? ¿Egipto estaba en realidad gobernado por dioses híbridos alienígenas? ¿Y el faraón Sesostris al final invadió Europa y conquistó el mundo? Esta es una parte de la historia que no enseñan en la escuela. Según las leyendas egipcias, Sesostris era un rey tan poderoso que invadió Europa, la conquistó y luego se apoderó del control de todo el mundo conocido. Esa es una tarea que ni siquiera Alejandro Magno logró, aunque seguro que estuvo cerca. No hay ninguna prueba física que demuestre que Sesostris tenía dominio sobre el planeta. No obstante, los relatos de sus logros sobreviven en múltiples registros. Supongo que todo depende de a quién quieras creer, a los cronistas antiguos que escribieron los relatos o a los arqueólogos modernos. Empecemos por el principio y tal vez podamos darle sentido a este antiguo misterio. Sesostris gobernó en la 12ª dinastía del Reino Medio. Se lo conoce como Senusret I y también Sesostris I. Gobernó desde 1971 hasta 1926 a.C. El historiador griego Heródoto lo describió como un gobernante que dominó tierras extranjeras e impulsó la cultura egipcia a quienes conquistaba. Era partidario de los grandes proyectos de construcción y del establecimiento de colonias en lugares distantes. El historiador Diodoro afirmó que Sesostris conquistó el mundo y luego obligó a todos a adorar al dios Serapis. Serapis era el dios de la curación, el sol, la fertilidad y el inframundo. Era lo que se conoce como un dios de todo, porque tenía todos los poderes. El culto a Serapis creció enormemente en la época greco-egipcia y su culto se centró en Alejandría. La leyenda de Sesostris puede haberse basado en las hazañas reales de Senusret I, Senusret II y Senusret III. Los historiadores han supuesto que los 3 faraones se combinaron en un solo héroe que luego fue elevado al estatus de leyenda. Los 3 Senusret eran genios militares. Se apoderaron de Nubia en nombre de Egipto, construyeron muchos monumentos y aumentaron la riqueza de Egipto. Sin embargo, no hay registros egipcios de una invasión europea y no hay evidencia arqueológica real que respalde esto. Entonces, ¿por qué Heródoto afirmó que Sesostris derrotó a los escitas y los tracios? Tal vez las hazañas del rey fueron exageradas y quizás haya más documentación que se perdió en el tiempo. ¿Qué piensas sobre el rey egipcio? ¿Quién conquistó Europa? Déjame saberlo en los comentarios. El primer rey chino. Una tumba tan antigua como la civilización humana y el rey cuyo nombre se ha perdido para siempre en las arenas del tiempo. Eso es lo que los arqueólogos acaban de descubrir en China. Creen que esta tumba podría pertenecer al primer rey chino. La tumba se encontró en las ruinas de Wangshuang, ubicadas en Yongcheng, la provincia de Henan. Esta área a menudo se considera la cuna de la civilización china. Las ruinas son extraordinarias. Los investigadores inicialmente pensaron que se habían topado con un asentamiento prehistórico, pero luego fueron descubriendo más y más piezas del pasado. El asentamiento se convirtió en lo que Su Wanhua de la Universidad Normal Capital llama ahora la capital de un reino prehistórico. Para ponerlo en perspectiva, es como encontrar las ruinas de Babilonia o la antigua capital de Angkor en las selvas de Camboya. Esta podría ser la capital china original, la primera ciudad importante de todo el país. Durante las excavaciones recientes, los científicos descubrieron más de 350 artefactos notables y luego encontraron la tumba,
que es la más importante de todas. Ojalá pudieras ver esto en persona con tus propios ojos. Se encontró llena hasta el borde de tesoros funerarios. Los arqueólogos contaron más de 100 piezas de cerámica, más de 200 adornos de jade, además de un número indeterminado de herramientas de hueso y mandíbulas de cerdo. No me preguntes por qué. No tengo idea de por qué hay tantas mandíbulas de cerdo. Los expertos del Instituto de Patrimonio Cultural y Arqueología de la provincia de Henan están tratando de averiguarlo. Las ruinas de Huangshuang supuestamente estaban ocupadas por la cultura Dawenkou. Este es el nombre de la civilización neolítica que surgió en China hace unos 6.000 años. Pero adivina qué. Sorpresa, sorpresa, casi nada se sabe sobre ellos. Los científicos están confundidos por esta metrópolis recién descubierta. Parece haber sido un crisol cultural lleno de personas de tribus de todo el país. Este podría ser el lugar donde comenzó la cultura china. Para darte una idea de la antigüedad de esta civilización, comparemos a los reyes. El misterioso rey encontrado en la tumba de piedra gobernó 3.000 años antes de Qin Shi Huang. Huang fue el legendario primer emperador de China que fue enterrado con su ejército de terracota. ¿El sudario de Turín es un fraude? Un nuevo estudio ha molestado mucho a la Iglesia Católica Romana. Todavía no han hecho una declaración oficial, pero el Vaticano sin duda se está tomando la noticia muy mal. El único artefacto que se ha promocionado como prueba de que Jesucristo vivió, ahora oficialmente no es una prueba. El sudario de Turín podría ser la pieza de tela más controvertida del planeta. La reliquia está marcada con una leve impresión del rostro y el cuerpo de alguien. Ese alguien supuestamente es Jesucristo. Se cree que el sudario se utilizó para envolver el cadáver de Jesús después de ser crucificado. Mientras yacía envuelto como una momia, el rostro de Jesús se imprimió en la tela. Desde entonces, la Iglesia lo ha celebrado como una reliquia sagrada. Pero ha habido problemas. El problema principal es que no existen registros históricos del sudario antes del siglo XIV. Nadie sabe dónde estaba durante la Edad Media o la Edad Oscura. Simplemente apareció un día, lo que podría ser sospechoso. ¿Crees que el sudario podría ser una falsificación medieval? Si es así, no eres el único. Cicero Moraes es el hombre detrás del nuevo estudio. Se encargó de determinar de una vez por todas la legitimidad del sudario y lo hizo utilizando tecnología moderna. Cicero creó una simulación virtual para resolver el misterio. En la simulación, se colocó una tela sobre el cuerpo humano en 3D para intentar replicar el sudario. Los resultados no fueron buenos para la Iglesia. El estudio concluyó que la impresión en el sudario de Turín no podría haber sido hecha por un cuerpo humano real. En cambio, el programa de computadora confirmó que la impresión fue hecha por un bajorrelieve. En otras palabras, la impresión en el legendario artefacto se hizo colocando la tela sobre una estatua, no sobre el cuerpo real de Jesús de carne y hueso. ¡Qué gran decepción! El sudario ha sido una reliquia sagrada durante 600 años. Miles y miles de personas han peregrinado a la ciudad de Turín solo para estar en presencia del trozo de lino. Entonces llegó un hombre con un programa de computadora y confirmó que era una falsificación. Según la Biblia, José de Arimatea fue quien envolvió el cuerpo de Jesús en el sudario de lino. El rostro de Jesús quedó impreso en él porque estaba muy sudoroso y ensangrentado. Pero luego, en la década de 1970, el microscopista Walter Macron analizó el sudario y ¿saben lo que encontró? En lugar de detectar rastros de sangre, encontró evidencia de pigmento rojo y gelatina. Ni siquiera los papas se han puesto de acuerdo sobre la autenticidad del artefacto. En 1390, el Papa Clemente VII dijo que el sudario era falso. Luego, en 1506, el Papa Julio II dijo que el sudario era auténtico. El santuario perdido de Poseidón. El santuario del templo de Poseidón ha resultado ser mucho más grande de lo que los científicos supusieron originalmente. Pero no es solo el tamaño de este antiguo templo lo que entusiasma a los investigadores. Están tratando de averiguar qué sucedió hace 2300 años cuando fue abandonado. El legendario santuario fue descubierto en Samikon, en Grecia. El templo es enorme, más de 30 metros de largo y casi 12 metros de ancho. Fue construido inicialmente en el siglo VI a.C., en una época en la que los griegos prestaban toda su atención a los dioses. Ya fuera Zeus, Hades o Poseidón,
Casi todas las primeras deidades de Grecia tenían su propio culto de seguidores en aquellos días. Si hubieras vivido hace 2600 años, ¿por cuál dios olímpico habrías sentido más cariño? Los seguidores de Poseidón solían construir sus templos en altos acantilados con vistas al mar o en algún lugar con una buena vista del agua. Pero probablemente te estés preguntando, ¿qué hacían los seguidores de Poseidón en su templo? Los historiadores no están completamente seguros. Es probable que se haya llevado a cabo un ritual de purificación. En las ruinas, los científicos encontraron una gran palangana de mármol que probablemente se habría utilizado de manera similar a una pila bautismal. De hecho, los cristianos pueden haber adoptado su práctica de bautismos de los antiguos rituales de purificación griegos en los santuarios de Poseidón. Creo que podemos agregarlo a la lista de cosas en las que los cristianos se inspiraron de los griegos. El templo de Samicón estuvo en pie durante unos 300 años. Luego, en el año 300 a.C., el techo se derrumbó y el santuario fue abandonado. Los científicos no saben si fue por un terremoto, un ataque o un mal diseño. El caso sin resolver más difícil de la historia. Hay un caso sin resolver de 430.000 años de antigüedad. En la escena del crimen, las autoridades encontraron ADN, un posible arma homicida y 7.000 huesos humanos. Uno de los huesos era de un cráneo completo que había sido destrozado, posiblemente por el hacha de piedra que se encontró cerca. Estos son los detalles del crimen. La complicación es que la evidencia tiene 430.000 años de antigüedad. Los antropólogos han estado tratando de resolver el caso desde la década de 1980. Este crimen es tan antiguo que los humanos ni siquiera estuvieron involucrados. Nosotros como especie aún no habíamos evolucionado. El ADN, el arma y los huesos fueron encontrados en las montañas de Atapuerca, en España, dispersos dentro de una cueva conocida por los científicos como el Pozo de los Huesos. Es un nombre apropiado considerando la cantidad de sangre en el interior. Dentro de una de las cámaras de la cueva, ubicada a unos 30 metros debajo de la superficie, los científicos encontraron los restos de 28 homínidos. Puede que estés pensando que los restos son de neandertales, pero ese no es el caso. El ADN antiguo recuperado de la escena del crimen resultó ser el código genético humano más antiguo jamás secuenciado. Las víctimas eran antepasados de los neandertales. Los científicos creen que los cuerpos fueron arrojados dentro de esta cueva después de una violenta masacre. Los cuerpos fueron encontrados al final de un largo tobogán, lo que sugiere que fueron arrojados por él como si alguien se tirara por un tobogán de agua. Hay dos preguntas importantes que necesitan respuesta. ¿Por qué fueron asesinadas estas personas? ¿Y de qué especie eran? Los científicos están más cerca de responder la segunda pregunta que la primera. A estos antiguos homínidos se les llamaba protoneandertales o humanos sima. Eran bajos, robustos y pequeños en la cavidad cerebral. Y no lo digo de manera ofensiva, literalmente tenían un cerebro pequeño. El humano sima promedio tenía aproximadamente media taza menos de volumen craneal que los humanos y los neandertales, lo que significa que tenían cerebros más pequeños. Nadie sabe dónde están estos antiguos humanos en el gran árbol genealógico de nuestra especie. Parecen haber evolucionado unos 200.000 años antes que los neandertales, y eso es todo lo que puedo decirles. Ahora, la gran pregunta: ¿quién los mató? ¿Quién debe ser llevado a juicio por homicidio en la Edad de Piedra? Cuéntame lo que piensas sobre este caso en los comentarios. ¿Crees que los cuerpos fueron arrojados por el conducto de la cueva para deshacerse de las pruebas? La hechicera vikinga de Firkat. En Dinamarca, los arqueólogos encontraron un entierro que pertenecía a una mujer de increíble poder. Ella ocupaba un lugar alto en la sociedad y era respetada por los reyes vikingos, los poderosos guerreros e incluso los mismos dioses. En los manuscritos nórdicos antiguos, las poderosas brujas son conocidas como Volva. Eran famosas por seducir a los hombres y predecir el futuro. En Voluspa, la profecía de la vidente, está escrito que el propio Odín visitó una volva para conocer el futuro del mundo. En respuesta, la vidente predijo el Ragnarok. Muchas culturas antiguas tenían su propia versión de oráculos. Los griegos sin duda los tenían, también los romanos y también las culturas de toda Mesoamérica. Los vikingos creían que sus sacerdotisas podían entrar en estados elevados de conciencia, lo que les permitía vislumbrar eventos futuros. En realidad, es probable que las sacerdotisas tuvieran acceso a algún tipo de drogas alucinógenas. La mayoría de los chamanes y brujos lo tenían.
Estas mujeres místicas tenían asientos especiales donde realizaban sus hechizos. Estaban rodeadas de muchas jóvenes que cantaban a los espíritus. Todos los cantos y cánticos y la habitación llena de humo extraño de hierbas quemadas hacían que la sacerdotisa entrara en trance. Mientras estaba en trance, se comunicaba con los dioses, podía hablar con los espíritus y comunicarse con sus seres queridos muertos, y podía abrirse el camino hacia el futuro. Este increíble poder hizo que las mujeres Volva recibieran un gran respeto en la sociedad. La gente las invocaba siempre que tenían problemas, incluso si sus problemas no necesariamente requerían soluciones mágicas. En Dinamarca, el entierro de la vidente se encontró en la fortaleza circular de Firkat. Dentro de la tumba de una mujer había un bastón de hierro, probablemente utilizado como el bastón de un mago. Los científicos dicen que fue enterrada con una hermosa tela azul y roja cosida con hilo de oro. La hechicera era tan rica que fue enterrada dentro de un carruaje tirado por caballos. Además, su tumba estaba llena de objetos exóticos procedentes de lugares lejanos del mundo. La bruja llevaba anillos de plata pura en los dedos de los pies que no se han encontrado en ningún otro lugar de Escandinavia. Puede que haya sido la bruja vikinga más importante jamás encontrada, y tal vez fue una de las últimas. A finales del siglo X, la toma cristiana de las tierras nórdicas condujo a la ilegalización de todas las actividades paganas. Cualquiera que practicara rituales, hechicería o brujería estaba en problemas. Las sacerdotisas vikingas se extinguieron lentamente. ¿Encontrado el Santo Grial? Se ha encontrado el Santo Grial en el lugar donde se filmó Indiana Jones y la Última Cruzada, o al menos se ha descubierto una posible versión del Grial. Fue extraído de una antigua tumba que contenía 12 esqueletos. ¡Qué extraña coincidencia! Indiana Jones, el personaje ficticio, fue a buscar el Grial en la antigua ciudad de Petra. Ahora, en el año 2024, el Grial ha sido encontrado en la ciudad de Petra. Los arqueólogos encontraron el Grial debajo de Al-Kazne, conocido como el Tesoro del Faraón en español. Aunque los investigadores lo llaman tesoro, nadie sabe el propósito original de la estructura. Una teoría popular entre los historiadores es que el tesoro se utilizó como mausoleo para el rey Aretas IV Filopatris, gobernante del reino nabateo antes de su destrucción a manos de los romanos. Mientras excavaban Al-Kazne, los arqueólogos encontraron una tumba de hace 2000 años, data del siglo I a.C. o del siglo I después de Cristo, lo que la sitúa en la misma época en la que vivió Jesús. Curiosamente, la tumba contenía 12 esqueletos, y estoy seguro de que sabes cuántos discípulos tuvo Jesucristo. Sí, 12. En las manos de uno de los esqueletos había un cáliz. Las coincidencias se siguen acumulando. 12 esqueletos, 12 discípulos y una copa sagrada. ¿Podría ser realmente este el cáliz que bebió Jesús durante la última cena? Los científicos no saben explicarlo. Nadie sabe quiénes eran las 12 personas, para qué se utilizaba el cáliz o el significado de la tumba. Ten en cuenta que se trata de un descubrimiento completamente nuevo. Los científicos solo han publicado algunas migajas de información para que las picoteemos como pollos arqueológicos hambrientos. La comunidad internacional está muy emocionada. Solo se han encontrado unos pocos entierros nabateos completos en Petra, a pesar de ser su capital. Petra estuvo gobernada por la rica civilización de los nabateos hasta el siglo II. Los romanos llegaron con una fuerza abrumadora y se apoderaron de todo. En los siglos siguientes, con la cultura original de Petra diezmada, la ciudad decayó. ¿Casa antigua o vivienda antediluviana? ¿Qué antigüedad crees que tiene la casa más histórica de tu ciudad? Tal vez se construyó a principios del siglo XX, o tal vez sea verdaderamente histórica y se remonta a 1000 años. En Serbia, los arqueólogos desenterraron recientemente una casa que se construyó hace 8000 años. Este es un descubrimiento explosivo, porque los científicos ni siquiera sabían que la gente construía casas hace 8000 años en Europa del Este. Se suponía que las culturas antiguas, al este del Danubio, eran cazadoras-recolectoras. Sin embargo, los arqueólogos encontraron una casa legítima, un edificio de 4 paredes, un techo y postes de madera reforzados. Supongo que los cazadores-recolectores podrían haber vivido en casas, pero no es la forma en que la mayoría de la gente imagina a nuestros antepasados antiguos. Los arqueólogos también encontraron herramientas, contenedores de almacenamiento y un almacén para granos y semillas.
Estas personas cultivaban, criaban animales y descansaban en su propia casa. Los expertos dicen que este descubrimiento cambia las reglas del juego. Los científicos siempre asumieron que los primeros colonos en Europa eran nómadas que se movían con las estaciones, pero no es como si recogieran su casa y la llevaran consigo cuando llegaba el invierno. La investigadora Barbara Horex dijo que los pioneros neolíticos en los Balcanes construyeron casas, y esa es la conclusión. Pero, ¿y si hay una pregunta aún más fundamental? ¿Dónde aprendió esta antigua cultura a construir una casa? Y si eran tan excelentes constructores de casas, ¿por qué es esta la única de su tipo que se ha encontrado en Serbia? ¿No deberían haber más casas, aldeas y ciudades también? Esta raza no es humana. En una de las catacumbas más antiguas del mundo se descubrieron cráneos con cabezas alargadas. Parece que pertenecen a una misteriosa raza de no humanos. Nadie puede decir si son extraterrestres, otra especie de humanos o algo aún más extraño. Este inquietante misterio nos lleva al hipogeo de Hal Saflieni, una estructura subterránea construida hace unos 5.300 años en la nación insular de Malta. La estructura subterránea se encontró por accidente en 1902. Fue uno de los accidentes más afortunados de toda la arqueología. Los trabajadores de la construcción rompieron el techo, exponiendo el megalito subterráneo al aire fresco por primera vez en miles de años. Los trabajadores de la construcción tuvieron que taparse la nariz mientras el hedor de la muerte subía a su encuentro. El hipogeo de Hal Saflieni es una necrópolis. Se descubrieron más de 7.000 cuerpos en su interior. Desde el principio de su descubrimiento, este antiguo lugar ha estado envuelto en circunstancias sospechosas y controversiales. Un sacerdote jesuita llamado Manuel Magri fue el primer líder de las excavaciones. Justo antes de que pudiera publicar su informe en 1907, murió en circunstancias dudosas. En la década de 1920, la revista National Geographic describió el mausoleo en detalle. Se identificó como una tumba megalítica, una catacumba de 3 pisos de altura y esculpida a partir de 2.000 toneladas de roca. En sus paredes hay espirales extrañas, imágenes de animales y patrones geométricos extraños. National Geographic hizo una declaración increíble sobre las personas que construyeron este lugar imposible. Los describió como una raza de personas muy pequeñas con cabezas alargadas. En la edición de enero a junio de 1920 de National Geographic, volumen 37, dijo que los primeros habitantes de Malta eran similares a los primeros habitantes de Egipto. Eran de baja estatura y quizás se extendieron hacia el oeste a lo largo de la costa de África. Difundieron su cultura a lugares como Malta, Sicilia, Cerdeña y España. Esta es una noticia increíble, porque la mayoría de los arqueólogos convencionales de hoy no creen en una raza de humanos con cráneos alargados, pero era una ciencia perfectamente aceptada en la década de 1920. Hoy en día, los cráneos alargados se atribuyen a la deformación craneal. Los científicos dicen que era una práctica cultural no diferente a perforarse las orejas o hacerse un tatuaje. Hay algo más que deberías saber sobre el hipogeo de Hal Saflieni, y es bastante importante. Debajo de las cámaras donde se encontraron los miles de esqueletos, hay una cámara enorme conocida como la Sala del Oráculo. Suena un poco siniestro y tal vez lo sea, pero la Sala del Oráculo tiene superpoderes. Es una cámara de techo alto diseñada como una maravilla acústica. Ofrece una resonancia vocal inimaginable. Lo que quiero decir es que amplifica el sonido de una manera que ningún otro lugar antiguo de este mundo lo hace. Quien construyó la Sala del Oráculo fue capaz de manipular el sonido para afectar el espectro emocional de un ser humano. Incluso con toda la tecnología moderna a nuestra disposición, los científicos tienen dificultades para comprender el alcance del poder acústico de la sala. Quien haya construido este recinto hace 5.000 años tenía acceso a un conocimiento asombroso. ¿Crees que los constructores megalíticos de Malta son parte de una especie humana rara y desconocida? Es una decisión difícil, especialmente porque sus cráneos alargados ya no existen. Se exhibieron brevemente en el Museo Arqueológico de La Valetta, solo para desaparecer sin dejar rastro. La única evidencia de que se encontraron 7.000 cráneos alargados en el hipogeo de Hal Saflieni son viejos recortes de periódicos y fotos en blanco y negro. Quiero saber quién robó los cráneos. Quiero saber quién está encubriendo este misterio. Cuéntame lo que piensas sobre el misterio de Malta en los comentarios.
Número 10. Cueva del Aliento del Dragón. Namibia es una nación africana con una de las geografías más extremas del mundo. Es principalmente desierto y arena, con dunas de arena que se extienden hasta el océano Atlántico, donde se elevan sobre el agua como grandes montañas brillantes de bronce. Pero hay un lugar en Namibia que no es seco ni estéril. Está bajo tierra, un lugar llamado Dragon's Breath Cave. Esta cueva fue descubierta en 1986, cerca de la ciudad de Grootfontein. Su entrada está en el desierto de Kalahari, una pequeña abertura que se inclina hacia la tierra unos 5 metros antes de caer y unos 6 metros en una gigantesca caverna subterránea. Y desde aquí hay otro descanso de casi 30 metros hacia un lago subterráneo. Algunos dicen que podría ser el lago subterráneo no subglacial más grande del mundo, tan grande que los buzos nunca han llegado al fondo. Solo lograron sumergirse unos 122 metros y la oscuridad aún se extendía aparentemente para siempre. Desafortunadamente no obtuvo su nombre porque se descubrió que estaba lleno de dragones. En cambio, las personas que descubrieron la cueva dijeron que el aire húmedo que salía a borbotones de su abertura les recordaba el cálido aliento de un dragón. Pero eso no quiere decir que no haya vida en el sistema de cuevas. Algunas de las especies más raras y aisladas de la Tierra viven aquí, como el bagre dorado de las cavernas. Habita un lago ridículamente grande en el fondo. Los científicos creen que podrían quedar tan solo 200 de estos bagres viviendo en este entorno aislado. Número 9. La Cueva de los Templarios. Cuando un granjero se encontró con una madriguera de conejo en un campo, no le dio mucha importancia, al menos no hasta que comenzaron a cavar y se dio cuenta de que la madriguera de conejo conducía al santuario de una orden religiosa medieval. La madriguera del conejo era una grieta en la entrada de las cuevas de Kyneton en Inglaterra, un sistema de cuevas naturales que los seguidores de los caballeros templarios habían reparado en el siglo XVII. Hasta hoy en día, el santuario de las cuevas está envuelto en misterio. La Inglaterra histórica lo llama gruta y dice que las cuevas probablemente fueron utilizadas por un grupo marginal de devotos de los templarios siglos después de que la orden fuera disuelta y borrada. Algunos dicen que este grupo de seguidores estaba obsesionado con los rituales de magia negra y realizaba ritos desconocidos dentro de los oscuros confines de las cuevas. En realidad, sabemos muy poco sobre este extraño lugar. Según los informes, se selló en 2012 para mantener alejados a los vándalos y a una extraña avalancha de practicantes de magia negra que se sintieron obligados a celebrar ceremonias en el campo del granjero. Ahora está totalmente prohibido e incluso los arqueólogos se han mantenido alejados de este extraño lugar. Número 8. Ruidos en el Pozo Oscuro. Un excursionista en New Hampshire vagaba por el medio del bosque cuando se encontró con un viejo pozo. Se había desviado del sendero boscoso y regresado a una parte aparentemente salvaje del bosque donde nadie deambulaba. Había árboles gigantes, había vegetación creciendo en el suelo y por alguna razón un pozo misterioso. Lo más probable es que esta parte aislada de New Hampshire había sido alguna vez un asentamiento, tal vez hace 100 años o más. Realmente no lo sabemos ya que estaba tan profundo en el bosque. Parecía que alguien había vivido allí alguna vez, pero que la naturaleza había reclamado cualquier hogar que pudiera haber construido. El único signo de habitación anterior era el anillo de piedra del pozo. Cuando el caminante llegó a la apertura del pozo, escucharon un ruido aterrador que emanaba del pozo oscuro. Sonaba casi como un animal en dolor o como los gruñidos de algún tipo de monstruo. El excursionista sacó su teléfono y grabó el ruido. Luego bajó la escalera unida al tubo inferior del pozo y se metió adentro. En el fondo del pozo había lo que semejaba ser una especie de cueva. Era un gran espacio hueco lleno de huevos de araña, lo que parecía ser una pequeña salida demasiado pequeña para que un humano saliera de la caverna. No había nada más dentro que pudiera haber hecho el ruido aterrador que había oído desde arriba. Parecía como si lo que fuera se hubiera escabullido a través del misterioso túnel. Número 7. La Cueva de los Fantasmas. La cueva más espeluznante de todo Iowa se llama Spook Cave, que sinceramente es bastante apropiado. La espeluznante cueva fue encontrada en 1953 después de años de especulaciones y rumores. Ahora hay un gran agujero que conduce a la cueva, pero en la década de 1950 solo había un pequeño agujero. Los residentes de la ciudad de Bula, una ciudad que desde entonces ha sido abandonada y desaparecida, desconfiaban de la cueva. Afirmaron escuchar todo tipo de ruidos extraños y horribles que salían de la oscuridad. Sonaba como una charla, como la gente susurrando emocionada o como un eco de gritos. Para hacer las cosas aún más aterradoras, el agujero estaba en un lugar llamado Bloody Room Hollow. Los residentes locales creían que esas voces parlanchinas y resonantes eran los sonidos de almas atormentadas atrapadas dentro del agujero. Se creía que estas almas pertenecían a los primeros colonos que murieron explorando la región. Si bien la mayor parte del pueblo era supersticioso y tenía miedo del agujero, un hombre no lo era. Gerald Mickle detonó
con la entrada de la cueva y la hizo lo suficientemente grande como para que la gente pudiera entrar. Lo que encontró fue un sistema de cuevas inundadas, lo extremadamente grande como para que una persona pudiera remar un bote. Queriendo capitalizar su descubrimiento, convirtió la cueva en una atracción turística. Resultó que dentro no había espíritus que gritaran sobre un túnel claustrofóbico de agua y viejas rocas viscosas. Todavía se puede visitar hoy en una visita guiada de 40 minutos a través de las cuevas estrechas y frías. ¿Tú la visitarías? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cueva de los Simios. Ape Cave es un tubo de lava que se encuentra en el acceso sur del monte St. Helens, en el estado de Washington. Lo realmente fantástico de la cueva aquí es que, independientemente de la temperatura exterior, incluso si supera los 100 grados Fahrenheit, la temperatura interior es de 42 grados estables. Hace tanto frío que puedes ver tu aliento incluso en medio del verano más caluroso. También es tan oscuro y aterrador dentro de la cueva que no puedes ver nada a menos que tengas una potente linterna. De hecho, con la frescura del aire, explorar la cueva es una prueba para soportar lo espeluznante. Es sombría, fría y remota. La única forma de entrar en la cueva es siguiendo un sendero accidentado que se adentra en el bosque y luego desciende por un pozo oscuro hacia el mundo subterráneo. Esta cueva está hecha 100% de lava. Hace 2000 años, el monte St. Helens entró en erupción. La lava resumante goteaba por un respiradero en el lado sur, bajaba por la montaña y luego se endurecía. A lo largo del proceso se creó un tubo de 3 kilómetros. A medida que la lava se escurría y se endurecía, el cubo quedaba vacío. Es casi como un tubo de hámster por el que la gente puede pasar y un buen respiro del calor del verano. Número 5. La cueva en el sótano. Recientemente se puso a la venta una casa en Pensilvania por $297,000. La casa tiene 3 habitaciones, fue construida en una ladera de una colina y cuenta con una guardia subterránea única. La casa está en la ciudad de Marietta y fue construida a principios del siglo XX. Eso hace que tenga más de 100 años, y si bien las casas históricas siempre son bastante únicas, realmente no hay nada más único que tener la puerta a una pesadilla subterránea detrás del sofá de la sala de estar. La puerta parece bastante ordinaria. Se coloca contra la pared del lado del marco de imagen y podría ser fácilmente la entrada a un baño pequeño o un armario, pero la puerta conduce a una escalera que desciende bruscamente y desciende 12 metros a través de la tierra sólida hacia lo que honestamente parece una mazmorra de tortura. Quizás aún más extraño es que nadie sabe en realidad para qué se usó inicialmente la cueva. Algunos dicen que puede haber sido parte del ferrocarril subterráneo, puede haber sido utilizado como tolva de carbón durante las operaciones mineras del siglo XIX, o podría haber sido simplemente una forma efectiva y elaborada de almacenar hielo. Los anteriores residentes compraron la propiedad hace 20 años y ni siquiera ellos sabían para qué había sido utilizada la cueva. Parece sacado del Silencio de los Inocentes, donde un asesino en serie podría mantener vivas a sus víctimas. Número 4. Susurros de bruja. Un grupo de investigadores paranormales estaba explorando las cuevas de Wookey Hole cerca de Wells en Somerset, en Inglaterra. Durante la exploración, afirman haberse encontrado con una bruja malvada. Suena como algo sacado de una película de terror y probablemente así es como debe haberse sentido. Según Tony Ferguson y su equipo de cazadores de fantasmas, estaban en lo profundo de los pasajes del sistema de cuevas cuando escucharon una voz. Tony dice que la voz pertenecía a una bruja que vivió hace más de 1000 años. Supuestamente estaba tratando de atraerlos en diferentes direcciones para que se separaran, aunque lo que planeaba hacer exactamente una vez que el equipo se había separado es una incógnita. Como si aventurarse por una cueva espeluznante no fuera suficiente, el grupo lo hizo de noche. Su guía turístico Jamie Russell los condujo a la oscuridad y pronto escucharon a la bruja silbando desde las sombras. Tony dijo que además podía escucharla haciéndole señas, diciendo "ven a mí", para tratar de convencerlo de que fuera solo. Tony también afirmó que escucha a la bruja diciendo "mátala", en referencia a la esposa de Tony, Beth, que estaba allí con él. Todo fue bastante intenso y dramático y podía haber sido nada más que un pensamiento deliberado por parte de los investigadores paranormales. Aunque para ser justos con ellos, hay una leyenda local que dice que una bruja realmente vivió en la cueva hace mucho tiempo. Esta mujer presuntamente aterrorizó a la gente del pueblo de los alrededores con brujería negra, hizo fracasar las cosechas, mató al ganado y provocó la desaparición de personas. Los antiguos aldeanos ingleses estaban tan aterrorizados por la bruja que se negaron a acercarse a la cueva, llegando incluso a llamarla la puerta del infierno.
Número 3. La entrada irlandesa al infierno. La cueva más espeluznante de toda Irlanda no solo se considera un portal al infierno, sino que también es el lugar del nacimiento del Halloween. Se llama Olwenagad y en estos días está en medio de la nada. La entrada a la cueva está en una zanja al borde de un campo en el condado de Roscommon, oculta en las verdes colinas y los campos de cultivo. Si pasaras y la vieras, ni siquiera pensarías que allí hay una cueva, simplemente parece un agujero espeluznante en los arbustos. Desde hace 2000 años las celebraciones se llevaron a cabo en la entrada de la cueva cada octubre como parte del Samhain. Se creía que al final del otoño y con la invasión del invierno, hubo una noche en que las fronteras de nuestro mundo y el mundo de lo paranormal se hicieron delgadas. Fue entonces cuando fantasmas, duendes y demonios, hadas y otros seres sobrenaturales pudieron salir de su escondite e interactuar con los humanos. Se creía que muchos de estos hombres del saco se arrastraban desde las profundidades del infierno directamente desde la cueva, y aunque nadie podía verlos físicamente, eso se debía a que los espíritus de los demonios eran completamente invisibles. Fue esta tradición la que condujo al desarrollo de Halloween, traída a los Estados Unidos por irlandeses en el siglo XIX. Esta es la razón por la que los disfraces de Halloween comenzaron a ser bestias y monstruos, para imitar a las criaturas que salen del inframundo cada Samhain. Número 2. Pinturas alienígenas. En 2018, los arqueólogos descubrieron 52 refugios rocosos en el centro de Tanzania. Estos refugios rocosos eran cuevas poco profundas, en las que alguna vez habitaron primitivos cazadores-recolectores. Fueron encontradas en Swaga Game Reserve, y hay algo que no está bien con ellas. Dentro de una de las cuevas, llamada Amakehi 4, los investigadores descubrieron una gran cantidad de arte rupestre. El arte rupestre era extremadamente típico de los habitantes de las cavernas y los pueblos nómadas de África. Por lo general, hicieron dibujos de todos los animales con los que interactuaron en la naturaleza. Y lo mismo puede decirse que sucedió aquí. Hay dibujos de jirafas, ganado y muchos otros animales pequeños, pero también hay pinturas extrañas de lo que parecen ser extraterrestres. Y estas pinturas alienígenas se muestran con cuerpos altos y larguiruchos, extremidades delgadas y cabezas grandes y redondas. Y si bien puede parecer fácil atribuirlo a una perspectiva artística, también parece haber formas humanas normales pintadas en la cueva. Las figuras alienígenas son únicas y están claramente destinadas a representar algo específico. No sabemos qué diablos estuvo pasando aquí. Es posible que las primeras personas que dibujaron estas pinturas simplemente fueran creativas, pero también es posible que se encontraran con extraños seres humanoides con grandes cabezas bulbosas. Por otra parte, las pinturas podrían ser solo ejemplos antropomórficos de híbridos humanos y animales. De cualquier manera, es bastante extraño. Número 1. La Cueva de los Muertos. La Cueva de los Muertos en Escocia recibe su macabro nombre por el hecho de que fue el lugar de mucha muerte y miseria en la Edad de Bronce. Alrededor del año 1200 a.C., esta cueva oscura y lúgubre se utilizó para ejecuciones, como almacén de cadáveres y como lugar para sacrificios humanos. Esto continuó durante aproximadamente 1000 años antes de que la cueva cayera en desuso. Según el arqueólogo Ian Armid de la Universidad de Bradford, la violencia en la cueva evolucionó con el tiempo. Al principio la cueva se usaba principalmente para almacenar cadáveres hasta que se podrían, lo suficiente como para poder recolectar sus huesos y convertirlos en herramientas. Pero entonces las cosas tomaron un giro más oscuro, los sacrificios comenzaron a tener lugar y cerca del final del uso de la cueva fue lo más cerca que estuvo de ser un matadero. Los investigadores fecharon con carbono los esqueletos decapitados en el año 250 después de Cristo. Pareció haber una oleada repentina de ejecuciones violentas justo antes de que la cueva fuera abandonada. La Cueva de los Muertos cayó en desuso hasta alrededor del año 500 después de Cristo. Fue entonces cuando los pictos llegaron y comenzaron a decorar la cueva con extraños símbolos tallados en piedra. Hicieron dibujos de peces, formas aleatorias y todo tipo de cosas, pero los arqueólogos no tienen forma de descifrar los significados. Ni siquiera sabemos qué hacían los pictos en la cueva, si seguían matando o simplemente pensaban que era un lugar acogedor junto al mar para pasar el rato. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas terroríficas cuevas te atreverías a explorar tú mismo? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.